vamos a continuar con el estudio del tema de segunda ley. Ahora vamos particularmente a entrar en lo que se conoce como las ecuaciones de TDS, que nos permiten después estudiar los cambios de propiedades a lo largo del proceso, sobre todo, por ejemplo, para el caso de los gases ideales, porque esas ecuaciones son, entre otras cosas, útiles para este objetivo, ¿no? Bueno, aquí quizás lo importante, lo mejor es partir, por ejemplo, del conocimiento de la primera ley. Vamos a suponer que nosotros estamos hablando ahora de la primera ley para la siguiente condición. Por ejemplo, vamos a hablar para estado estacionario. O sea, estado estacionario quiere decir que, por supuesto, el valor de las propiedades en cada una de las secciones o regiones del sistema no cambian en el tiempo. Y vamos a hacerlo para un solo flujo de masa. Eso, por supuesto, cuando me digo para un solo flujo de masa, me estoy refiriendo a los sistemas abiertos, porque los sistemas cerrados, por supuesto, están siempre condicionados por una única masa. Y además vamos a hacerlo para solamente una entrada y una salida. También me refiero en este caso al caso de los sistemas abiertos. Y además de eso, vamos también a hacerlo considerando que la variación de energía cinética y la variación de energía potencial son iguales a cero. Bajo esas condiciones que yo he representado ahí, usted se va a encontrar que para un sistema cerrado, la primera ley se expresa, bueno, por supuesto, por unidad de masa, se expresa como U igual a delta U más trabajo. Y para un sistema abierto, recuerden que, por supuesto, decimos que esto es delta U porque ya estamos despreciando la variación cinética y potencial del sistema como un todo. Y aquí abajo vamos a decir que Q sería igual a delta H más trabajo del volumen de control, como conocemos. Ahora, noten que, por supuesto, yo estoy diciendo aquí que esto es delta H porque en realidad estoy considerando que la variación de energía cinética y potencial son iguales con a cero, lo cual quiere decir tanto para el sistema como para los flujos de masa que entran y salen. Por lo tanto, yo puedo expresar de estas formas muy compactas el primer principio para un sistema abierto y para un sistema cerrado. Ahora, en forma diferencial, si yo expreso esas mismas expresiones en forma diferencial, ¿qué yo tendría? Bueno, yo tendría entonces que esto sería dQ igual a du. Recuerden la diferencia entre los diferenciales totales y los diferenciales inexactos, o sea que no es que son función de trayectoria, más un diferencial similar al de calor, por supuesto, para el trabajo. Mientras que para un sistema abierto me quedaría de manera diferencial como DH más diferencial de trabajo del volumen de control. Ocurre que si estamos en presencia de sistemas, y al final todo esto es un recordatorio, ¿no?, de sistemas simples, compresibles. ¿Qué son sistemas simples compresibles? Bueno, pues sistemas donde la única manifestación de trabajo posible es una manifestación de tipo de trabajo, expansión o compresión. Entonces, si estamos en presencia de sistemas simples compresibles, usted se va a encontrar que para un sistema cerrado ese diferencial de trabajo no es otra cosa que P de B, como ya sabemos nosotros perfectamente. Y de la misma manera, para un sistema abierto, nosotros tendríamos que el diferencial del trabajo para un volumen de control, claro, sabiendo que, por supuesto, la variación de energía cinética y potencial son iguales a cero, sería igual a menos V de P. Esto es solo recordando lo que nosotros estudiamos
cuando vimos primera ley en sus diferentes variantes. Ahora, también recuerden, cuando definimos ahora mismo en estas mismas conferencias de segunda ley, cómo se podía expresar el calor de forma diferencial para un proceso reversible. Era de esta manera, que no era que precisamente algo que extrajimos directamente de la definición de entropía, porque la diferencia, la variación de entropía a lo largo de un proceso reversible era de Q sobre el valor de la temperatura, ¿no? Por lo tanto, nosotros, si nos fijamos en esta expresión y en estas igualdades entre diferenciales de trabajo para un sistema cerrado, para un sistema abierto, nosotros podemos transformar estas dos ecuaciones y llegar entonces a decir que, por ejemplo, para un sistema cerrado de Q, y me estoy refiriendo aquí a esta expresión, sería igual, bueno, en este caso lo que voy a sustituir precisamente el valor de dq por el valor de TDS. Yo voy a decir, esto sería TDS sería igual a du más el diferencial de trabajo, que sería para un sistema simple compresible cerrado, más P de B. Y de la misma manera, de esta otra expresión, yo puedo haber llegado a decir que este calor, este diferencial de calor sería Ds igual ahora a dH menos V de P. Fíjense en un detalle extremadamente interesante que tienen estas expresiones que están aquí. Estas expresiones que están aquí son conocidas como las ecuaciones, bueno, yo las conozco como las ecuaciones de TDS, ¿no? Como las ecuaciones TDS, podrían decirse, el D podría no ser necesario. ¿Por qué se llaman así? Como bueno, parece que el calor ha sido sustituido por TDS. ¿Bajo qué condición yo supuse que el diferencial de trabajo era igual a P de B? Ah, bueno, porque yo dije el diferencial de trabajo es igual a P de B, porque yo lo que estoy pensando es que esto es una cantidad de trabajo reversible. O sea, yo estoy logrando que el diferencial de trabajo sea igual a P de B porque el proceso a lo largo del cual yo estoy calculando ese trabajo es un proceso reversible. Y lo mismo ocurre aquí debajo, porque para yo poder determinar este resultado, yo necesito que este proceso sea un proceso reversible. Porque, por supuesto, la integral de P de B para un proceso irreversible no tiene nada que ver con el trabajo. Y la integral de menos V de P para un proceso irreversible no tiene nada que ver con el trabajo. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, a pesar de yo haber llegado a estas expresiones, haciendo un conjunto de suposiciones con respecto, por supuesto, a la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos para poder sustituir los trabajos por estas expresiones, e incluso a lo largo de la expresión del calor con respecto a PDS, que también, por supuesto, está definido para un proceso reversible, yo quiero que usted note que esto que está relacionado en ambas expresiones, aquí, es precisamente una relación de propiedades, o dos relaciones de propiedades. Luego, estos son propiedades y estos son propiedades. Por lo tanto, estas expresiones que están aquí, o estas ecuaciones de TDS, son válidas tanto para procesos reversibles como irreversibles. Fíjense, y esto lo que quiere decir es que estas expresiones me permiten a mí determinar el cambio de entropía, el cambio de una propiedad, discúlpenme, el cambio de cualquier propiedad entre dos estados termodinámicos 1 y 2, independientemente de la forma en la que yo llegué a ese estado. No importa si yo seguí una trayectoria irreversible, reversible o desconocida en general. No importa, porque en realidad esto es una relación de propiedades y las propiedades solamente son función de los estados termodinámicos iniciales y finales a lo largo de una transformación. Noten entonces que si esto es verdad, esto es válido para cualquier tipo de proceso. Cualquier tipo de proceso, no importa cuál. Solo lo que hay que tener en cuenta es que para, por ejemplo, un proceso irreversible, entonces esta magnitud no es trabajo. Esta magnitud no es trabajo. Eso es lo que hay que entender
de estas expresiones. Quiere decir, si yo estoy en presencia de un proceso reversible, esta magnitud de aquí no es trabajo. Y esta magnitud de aquí tampoco es trabajo. Si estoy en presencia de un proceso reversible, por supuesto, esta magnitud es trabajo y esta magnitud es trabajo. Para un sistema abierto y para un sistema cerrado. Eso hay que tenerlo claro, porque, y por supuesto, si estoy en presencia de un proceso irreversible, ni esto es trabajo, ni esto es calor. Ni esto es calor, ni esto es trabajo. Para que entiendan lo interesante que tienen estas expresiones, quiere decir, yo llego a estas expresiones a partir de un conjunto de suposiciones, pero una vez que las tengo me doy cuenta que son una relación de propiedad y esa relación de propiedad se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir independientemente del tipo de proceso. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer como salvedad es que cuando el proceso sea irreversible, ni estas magnitudes son trabajo, ni estas son, por supuesto, calor. Eso es lo que hay que tener muy claro a la hora de utilizar estas expresiones. Y estas expresiones son muy útiles, porque precisamente si son para determinar el cambio de una magnitud a lo largo de un proceso, pues entonces nos permiten a nosotros estudiar el cambio de entropía para un gas ideal. Ustedes recordarán que cuando estudiábamos el gas ideal, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que un gas ideal tenía que cumplir con un conjunto de restricciones que es lo que definían un modelo de gas ideal. Y una era, por supuesto, que cumpliera con la ecuación de estado y que, por supuesto, la entalpía sería función de la temperatura y la energía interna sería función de la temperatura. Solo que ahora nosotros vamos a agregar, vamos a complementar el modelo de gas ideal diciendo que en realidad el valor de la entropía, ahora esta sí es función de temperatura, pero también es función de la presión. Ya la entropía para un gas ideal no depende solo de temperatura, sino también depende de la presión. Por lo tanto, vamos entonces a tratar de acercarnos a la determinación del cambio de entropía para un gas ideal, porque noten que en la tabla de gas ideal, no sé si recuerden cuando lo estudiamos, la tabla de gas ideal tenía solamente entradas por temperatura. Se lo voy a escribir un momentico rápido aquí para que lo tengan presente. Tenía una entrada por temperatura, ¿verdad? Y tenía magnitudes cuáles. Tenía la energía interna, tenía la entalpía, tenía una magnitud que se llamaba, le llamábamos PR, ¿verdad? PR, VR y una magnitud que nosotros decíamos S0 y le llamábamos función entropía. Bueno, pues lógicamente lo único que yo puedo escribir en esta tabla para un gas ideal son magnitudes que dependan de la temperatura, porque es la única entrada. Luego yo no puedo entrar aquí con temperatura. Si quiero determinar la entropía no la puedo encontrar en esta tabla, porque yo cuando entre con temperatura no tendría entrada por presión. Y les estoy explicando que la entropía es función de la temperatura y de la presión, para el caso de un gas ideal. Por lo tanto, vamos a emplear entonces estas expresiones para poder determinar cuál es el cambio de entropía, de ese que está aquí, para un gas ideal. Por ejemplo, tomemos la primera. TDS igual a DU más PdV. Bueno, como lo que queremos determinar es el cambio de entropía, pues entonces pasemos esta temperatura dividiendo para acá. Y nos quedaría como TS igual a du sobre T más P sobre T du. ¿Verdad? Ahora, ¿qué cosa es du para nosotros? Bueno, du para nosotros no es otra cosa que el valor de C sub V de T, en este caso dividido sobre T, porque el T está aquí debajo. Más, fíjense en la ecuación de estado, P por V igual a RT, es decir, P entre T es lo mismo que decir R entre B. Por lo tanto, usted tendría R de B sobre B. Si usted hace exactamente lo mismo, vamos a poner un poquitico más aquí abajo, con esta segunda expresión de TDS igual a DH menos V de P, pues entonces usted diría, yo hago lo mismo para determinar la diferencia de entropía, voy a decir que DH sobre T menos V de P sobre T, este ds sería igual a ¿qué cosa es DH? DH sería C sub P de T dividido la temperatura menos V entre T sería lo mismo que R entre P. Por lo tanto, yo podría escribir aquí R por dP
sobre P. Fíjense ahora que si yo integro esta expresión, integrando esta expresión, yo voy a obtener la variación de entropía a lo largo de un proceso, sería igual a la integral de C sub V de T sobre T más R logaritmo de V2 sobre V1. Y si hago lo mismo aquí debajo, me quedaría entonces que delta S sería igual a la integral de C sub P de T sobre T menos R logaritmo de P2 sobre P1. Entonces, ahora yo los invito a que noten una cosa. Fíjense que este cambio de entropía, lógicamente, como estamos haciendo este desarrollo, lo estamos haciendo para, por supuesto, un gas ideal, ¿no? Porque fíjense que yo he utilizado la ecuación de estado para hacer una sustitución en esta región asociada al gas ideal. Cuando he sustituido, por supuesto, la variación de energía interna, la variación de entropía, la he sustituido por C sub P de T o C sub V de T, como corresponde a un gas ideal. O sea, solamente en función de temperatura. Luego este desarrollo, está claro que lo estoy haciendo para un gas ideal, ¿verdad? Y no para otra condición. O sea, esta condición es para un gas ideal. Tanto esto que está aquí como esto que está aquí debajo, ¿no? Por lo tanto, yo he llegado a estas dos expresiones que me permiten determinar el cambio de entropía para un gas ideal, y como yo noto, yo me doy cuenta de que este término que está aquí, ¿de qué cosa es función? Bueno, pues este término que está aquí es solamente función de la temperatura. Y este término que está aquí es solamente función de la temperatura. Por lo tanto, entonces, yo podría, sin problema alguno, tomar alguno de estos dos términos, o este, y establecer el comportamiento, calcular el comportamiento de la integral de C sub P de T sobre T, determinarlo en función de temperatura. Por ejemplo, pensemos, si nosotros tenemos, no voy a escribir ya porque quiero mantener aquello para la tabla ya limpio, ¿no? Pero pensemos, ¿no?, de pronto que vamos a tener la condición para la cual los calores específicos fueran constantes. Fíjense, si usted se encuentra con calores específicos constantes, que es lo que nosotros nos hemos dado siempre, o le hemos dado siempre el nombre de gas perfecto. Fíjense que cuando el calor específico es constante, aquellas expresiones, vamos a decir la expresión A y la expresión B, las expresiones A y B tomarían la siguiente forma. La expresión A quedaría delta S igual, suponga usted que C sub V es constante, y C sub V constante sale fuera de la integral. Y la integral de dt sobre t es logaritmo de T2 T1. Por lo tanto, usted se quedaría, porque esto sería C sub V logaritmo de T2 T1 más R logaritmo de V2 sobre V1. Y entonces, esto sería la expresión A, ¿verdad? La raje de allá. Y la expresión B me quedaría que delta S sería igual, lógicamente, si P es constante saldría fuera de la integral, y entonces me quedaría C sub P logaritmo de T2 T1 menos R logaritmo de P2 P1. Y estas son, o esta es la manera en la que usted puede determinar el cambio de entropía, por ejemplo, entre dos estados termodinámicos, 1 y 2, de cualquiera de las dos formas. Ahora, este es para el caso del gas perfecto. Si el gas es ideal, entonces lógicamente C sub V es función de T y C sub P sería función de T. Luego yo no podría haber realizado o haber resuelto estas integrales de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, en realidad, lo que se determinó es el valor de esta integral que está aquí. El valor de C sub P de T sobre T se tomó como igual al valor, por ejemplo, si esto que está aquí está hecho entre dos estados termodinámicos 0 y 1,
pues entonces esto que está aquí sería igual a S1, 0 menos S0. Y esto sería lo que nosotros conocemos como el valor de la función entropía entre un estado de referencia, luego por lo tanto nosotros podemos decir que para ese estado de referencia este valor es 0, y entonces nos quedaríamos que este término queda definido como la función entropía que yo voy a tener en aquella tabla del gas ideal. Luego, ¿qué estoy diciendo? Que lo que yo voy a determinar en la tabla del gas ideal, aquí, esta columna de aquí de la tabla del gas ideal, no es otra cosa que la integral de C sub P de T entre 0 y 1. P de T sobre T entre 0 y 1. Eso es lo que yo tengo en aquella columna. O lo que es lo mismo. Como esa tabla de gas ideal está hecha para una única presión, que es la presión de un bar, pues entonces lo que yo tengo representado en esa tabla es, pensemos en lo siguiente, si esto fuera un diagrama TS para el aire, que es para la que está convencionada esta tabla que estoy explicando, esta podría ser el valor de la presión, ¿verdad? Una presión constante igual a un bar. ¿Qué es la presión atmosférica? Un bar, aproximadamente. Pues entonces los términos que yo estoy representando en esa tabla no es otra cosa que la dependencia que hay entre la temperatura y la función entropía. Eso es lo que yo estoy representando en esa tabla. Por lo tanto, cuando yo quiero estudiar un cambio de entropía entre dos estados termodinámicos que tienen una presión diferente, entre un estado con una presión de un bar o 3 bar o 4 y un estado con una presión diferente a ese otro valor, pues entonces yo tengo que entender que el cambio de entropía del gas ideal va a ser función no solamente de este término que yo he determinado o he llamado cuando lo escribo aquí función entropía S0, sino que yo voy a tener que agregarle a ese cambio de entropía determinado de la tabla el valor del cambio de entropía debido al cambio en presión, o lo que es lo mismo. Yo en la tabla lo que voy a encontrar es que el delta S es igual a, entre dos estados 1 y 2, a función entropía en el estado 2 menos la función entropía en el estado 1, menos R logaritmo de P2 sobre P1. Fíjense, esta diferencia que está aquí, yo la puedo determinar de la tabla de gas ideal con solo la temperatura. Mientras que este otro término que está aquí va por nosotros. Tenemos que determinarlo. Se determina del conocimiento de P1, P2 y por supuesto R. Luego quiere decir, si yo conozco que un gas ideal experimenta un cambio o un proceso en el cual cambió su temperatura y cambió su presión, pues entonces yo digo, perfecto, si cambió su temperatura y cambió su presión, yo puedo determinar el cambio en entropía a lo largo de ese proceso haciendo dos cosas. Primero, determinando la influencia del cambio de temperatura, que la puedo determinar directamente de la tabla, conociendo la temperatura entrada y la temperatura salida. Y agregándole ese cambio el valor de R logaritmo de P2, P1. Por lo tanto, cuando un gas ideal realiza un proceso, gas ideal, proceso, a T constante, significa que cuando usted venga acá arriba, ese delta S entre 1 y 2 tiene que ser igual a menos R logaritmo de P2, P1. ¿Y por qué tiene que ser igual a menos R logaritmo de P2, P1? Porque es AT constante, y si es AT constante, el cambio de la función entropía tiene que ser nulo, porque no cambió la temperatura. Y si usted está ante un gas ideal que realiza un proceso a P constante, pues entonces usted se va a encontrar que el delta S12 es igual a S02 menos S01, y ese es el cambio de entropía, porque el término debido al cambio en presión tiene que ser nulo. Eso es algo que hay que entender, porque es la forma que tenemos para poder determinar el cambio de entropía cuando estamos en presencia de una transformación o de un proceso sufrido por un gas ideal.
O sea, tenemos dos componentes. Uno debido al cambio en temperatura, que lo podemos encontrar en la tabla de gas ideal. Cualquier tabla de gas ideal puede tener ese cambio para cualquier tipo de gas de la que usted tiene en su texto. Y este término que va por usted, o sea que usted tiene que calcularlo analíticamente porque no aparece en ninguna tabla. Como ya sabemos, las tablas de gases ideales solamente tienen entrada por temperatura. Luego no va a encontrar nunca el término logaritmo de P2P1. Se pudiera encontrar esta expresión de forma molar, ¿no? De hecho, hay muchas tablas de gas ideal que usted tiene en su texto que aparecen en forma molar. Por ejemplo, de S de 1 a 2 molar sería entonces S2 molar menos S0 molar, la función entropía o base molar, menos la R universal, logaritmo de P2 sobre P1. Eso debe quedar bien determinado, bien claro, porque es la forma que tenemos para determinar el cambio de entropía. Claro, el cambio de entropía podría haber sido determinado a través de la ecuación esta o a través de esta, solo que la que aparece en la tabla que ustedes tienen es, por supuesto, la que se debe a lo que aparece como función de entropía en la tabla de ustedes, en realidad el valor de ese superlogaritmo de T2 sobre T1. Otra cosa interesantísima y que hay que recordar siempre muy claramente, y es lo siguiente: si usted va a determinar el cambio en entropía para un gas ideal, lógicamente puede emplear esta ecuación o puede emplear esta otra que está acá, ¿no? Según sea el caso, para gas perfecto o para gas ideal. Lo que sí yo quiero que tenga claro es que si, por ejemplo, este cambio de entropía se refiere al cambio de entropía para un gas que forma parte de una mezcla de gases, entonces quiero que quede muy claro que cuando el gas forma parte de una mezcla de gases, pues entonces las presiones a las que nos estamos refiriendo son presiones parciales, porque en realidad los gases, recuerden, dentro de una mezcla de gases ideales, se comportan como si estuvieran solo ocupando el volumen de la mezcla y a la temperatura de la mezcla. Por lo tanto, entonces estas presiones hubieran sido presiones parciales. Y si el cambio de entropía ocurre entre un gas que inicialmente estaba solo y termina siendo parte de una mezcla, pues entonces usted diría, la presión inicial que él tenía era una presión clásica, pero la presión final con la que él va a terminar es con una presión parcial. Y fíjense si eso es interesante, que yo voy a aclararles un ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo, hacerles una pregunta muy simple, para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de representar. Piensen en que usted tiene una mezcla de dos gases ideales, como muchas veces ya hemos visto aquí, un gas ideal A, un gas ideal B. Suponga que esto por supuesto está aislado, o sea, ahora no me preocupa mucho eso, lo que quiero es entrar en otro detalle, ¿no? Y aquí tiene el estado termodinámico de la mezcla a la salida, que por supuesto es A más B, ¿no? Como está claro, ¿no? Noten lo siguiente: supongan que la temperatura de A es igual a la temperatura de B y es igual a la temperatura de, por supuesto, en el punto A más B, ¿no? Es decir, que esto ocurre isotérmico. Ese proceso es de formación de esta mezcla, para este ejemplo que estoy poniendo, es isotérmico. Pero además supongan que la presión que hay en A es igual a la presión que hay en B, o sea que estos dos fluidos tienen exactamente la misma presión y este aquí tiene también la misma presión. O sea que en principio podríamos decir que este proceso ocurre a presión igual constante. Y entonces mi pregunta es la siguiente: esto es un proceso de formación de mezcla, ¿verdad? Nosotros no dijimos cuando estudiamos segunda ley, iniciando a estudiar segunda ley, no habíamos dicho que uno de los procesos irreversibles clásicos era el proceso de formación de una mezcla con diferente composición. Lo habíamos dicho. Entonces ahora yo pregunto, ¿existirá variación de entropía a lo largo de este proceso? ¿Existirá variación de entropía a lo largo de este proceso? Y ustedes dicen, bueno, pero si el proceso es
a temperatura constante, el proceso es a presión constante, no debería haber, ¿no? Porque en principio si la entropía nada más que es función de temperatura y presión y las dos se mantuvieron, ¿por qué es que entonces en cambio de entropía? Es que en realidad lo que hay que entender es que cuando usted tiene el gas en este estado termodinámico A, él está a una presión A, ¿verdad? Y cuando él está en este estado termodinámico, él está a una presión B, que de hecho son iguales, ya lo sabemos. Pero cuando llegamos aquí, la presión que hay aquí, que es igual a la presión de A y es igual a la presión de B iniciales, son en realidad, o es en realidad la sumatoria de la presión parcial de A más la presión parcial de B. Porque cada uno de estos gases ahora en esta mezcla se comporta como si estuviera solo ocupando el volumen de la mezcla y la temperatura de la mezcla, o lo que es lo mismo, él está a una presión inferior al valor de la presión de la mezcla. Y si la presión de esta y de este punto eran iguales, la presión parcial de cada gas ahora formando parte de la mezcla es menor que la presión a la que está la mezcla. Y por lo tanto, en el cambio de entropía, este término que está aquí no puede desaparecer, porque en realidad, ¿cuál era la presión inicial que tenía el gas? Bueno, la presión que había aquí, PA, PB, y la que hay aquí. Pero ¿qué presión final tiene, por ejemplo, el cambio de entropía para el gas A? Ah, bueno, tiene el valor de la presión parcial que tiene A en el estado 2 y el valor de la presión que tenía A en el estado 1. Luego esto es una presión parcial y esto es una presión total. Luego hay una diferencia entre las dos porque esta disminuyó. Y si esta disminuyó, hubo una expansión en realidad, porque ya se expandió de esta presión PA hasta este valor de presión parcial PA, a pesar de que macroscópicamente la presión esta se volvió igualmente. Por eso hay que tener muy bien claro el uso de las presiones parciales y de las presiones totales cuando se está estudiando una mezcla de gases. Y por eso hice esa salvedad, puse este ejemplo para que se den cuenta de que las cosas a veces no son lo que parecen a primera vista. Hay que analizar, ser cuidadoso y fijarse porque pueden haber cosas, situaciones como estas que nos llevan a cometer, por supuesto, errores, ¿no? Bueno, ya entonces podemos determinar cuál es el valor de el cambio de entropía para un gas ideal. Bueno, por supuesto, si estamos en presencia de una sustancia real, bueno, pues ahí no hay este problema, ¿no? Porque en el caso de una sustancia real, bueno, para eso tenemos, por ejemplo, para las sustancias reales que nosotros normalmente estudiamos, ¿cuáles son? Bueno, nosotros estudiamos como sustancias reales, vapor de agua, los refrigerantes, no sé, en fin, puntos de magnitud de sustancias de las cuales nosotros tenemos tablas, ¿no? Y como tenemos tablas con variaciones de temperatura y con variaciones de presión, o sea, tenemos tablas extensas, nosotros podemos identificar los cambios de entropía en función de los valores de temperatura y presión que se nos identifiquen a los estados termodinámicos. Por lo tanto, no tenemos que pasar por este proceso cuando estamos frente al estudio de sustancias reales, ¿no? Solamente decirles, ¿no?, que en el caso, por ejemplo, de cuando usted trabaja con sustancias incompresibles, por ejemplo, sustancias incompresibles, me estoy refiriendo a líquidos y sólidos. Recuerden que para sustancias incompresibles, ¿no?, para sustancias incompresibles usted tenía, bueno, como siempre, la definición de entalpía igual a U más P por P, ¿verdad? Pues entonces lo que hay que tener claro es que si usted deriva, o sea, cuando usted trata esta expresión para sustancias incompresibles, este volumen que está aquí, como las sustancias incompresibles, los líquidos y los sólidos son sustancias que tienen densidades grandes, pues entonces, si las densidades son grandes y el volumen específico es el inverso de las densidades, pues usted puede pensar que esto es igual a cero. O despreciar la influencia que tiene este término con respecto al valor de la energía interna para convertirse en entalpía. Como en realidad el valor de C sub P por T no es otra cosa que el valor de la entalpía para un gas, para una sustancia incompresible, y esto sería C sub V por T, pues entonces lo que estamos diciendo en realidad es que para sustancias incompresibles es lo mismo que haber dicho que C sub P es aproximadamente igual a C sub V, es aproximadamente igual a C, como un único calor específico. Eso es un modelo que existe para líquidos que yo cuando traté, o sea, cuando tratamos aquí modelo líquido, yo no le di este modelo porque prefiero trabajar con otros, ¿no? Pero es un modelo que existe. Y sobre todo a la hora del cambio
de buscar el cambio en entropía, pues entonces hay que tener claro que la variación de entropía para un proceso realizado con una sustancia incompresible, entonces se puede determinar sin problema con este valor tomado como constante y como C logaritmo de T2 sobre T1. Este sería el cambio de entropía para una sustancia incompresible, ya sea un líquido o sea un sólido. También usted podría, bueno, por supuesto, haber tomado este cambio de entropía, suponiendo que, por ejemplo, para los líquidos, que fue el modelo que empleamos cuando estudiamos propiedades, haber dicho, por ejemplo, que el cambio de entropía de un líquido es solamente función de la temperatura y no depende de la presión, que es en realidad lo que estamos haciendo prácticamente, y por lo tanto haber dicho que el cambio de entropía que experimento en el líquido solamente es función o solamente se debe al cambio de entropía del líquido saturado y desprecia la influencia de la presión que, por ejemplo, lo coloca en la región del líquido comprimido, ¿no? Esos son modelos, pero bueno, este modelo es muy útil porque, bueno, sobre todo para la determinación del cambio de entropía, en el caso, por ejemplo, del agua, este calor específico constante que no es ni a presión constante ni a volumen constante, porque en realidad es uno solo, son iguales, pues entonces este calor específico para el agua es aproximadamente 4,18 kilojoules partido kilogramo Kelvin, que es un valor que se puede emplear, por supuesto, para la hora de determinar el cambio de entropía cuando la sustancia es una sustancia incompresible, y en este caso esto es para el agua líquida, ¿no? Es decir, en estado líquido. Por supuesto, esto no es válido para el agua en estado de vapor, ni mucho menos para el estado de vapor. Usted tiene que recurrir, por supuesto, a las tablas de propiedad. Entonces, ya habiendo visto el tratamiento o cómo se determina el valor del cambio de entropía para un gas ideal a partir de las expresiones conocidas como expresiones de TDS, que son relaciones de propiedad, que fue lo que acabamos de ver, pues entonces vamos a entrar directamente en los procesos isentrópicos. Cuando nosotros nos referimos a procesos isentrópicos, estamos hablando de procesos que ocurren a entropía constante. Y procesos que ocurren a entropía constante, por ejemplo, para una sustancia real, digamos el agua, ya sabemos que cuando hablamos de agua tenemos que representar siempre esta región de cambio de fase, y un proceso isentrópico es un proceso que podría ocurrir, por ejemplo, así. Desde un estado 1 hasta un estado 2. Es un proceso que puede ocurrir así. Desde un estado 1 hasta un estado 2, digamos, puede ser tanto un proceso de expansión. ¿Por qué es un proceso de expansión? Porque fíjense que la presión de este punto es mucho más alta que la presión de este punto. O sea, si está el P1, si está el P2, lógicamente estamos hablando que el P1 es mayor que P2, ¿no? Para este proceso. Bueno, para este otro proceso ocurre lo contrario, o sea, P2, en este otro proceso P2 es mayor que P1, lógicamente, y por lo tanto es un proceso. Entonces, si esto es una expansión, entonces esto es una compresión. Luego, con respecto a sustancias reales, ¿qué es lo que hay que entender? Bueno, que todos los valores que usted necesita para determinar magnitudes o propiedades a través de un proceso cuando su característica es isentrópica, es por supuesto determinable de los valores de las tablas termodinámicas, porque las sustancias reales, por ejemplo, como el vapor de agua, usted lo va a encontrar en tablas y usted puede sin problema ninguno determinar, conociendo esta presión y esta temperatura, estamos hablando de un diagrama de temperatura de entropía, conociendo esta presión y esta temperatura, se puede determinar, por ejemplo, estos dos estados termodinámicos sin problema ninguno directamente en las tablas. Lo importante que usted tiene que notar es que en estos procesos, cualquiera de los dos, la entropía se mantiene constante. Y si la entropía se mantiene constante, pues entonces usted tiene que ser capaz de percibir que cuando usted tiene este estado termodinámico, y ya usted lo tiene, por ejemplo, identificado, cuando digo este me refiero a este, cualquiera de los dos, cuando usted tiene cualquiera de los dos estados termodinámicos, ya usted tiene del otro estado termodinámico, por ejemplo, si ya tiene este identificado, pues de este estado ya usted conoce al menos la entropía, que es algo que muchas veces, cuando los estudiantes tratan de resolver procesos isentrópicos, olvidan. O sea, dicen, yo no tengo nada para determinar el estado termodinámico en el punto 2. Sí, usted lo tiene, porque el proceso es isentrópico. Y
Y si el proceso es isentrópico y usted tiene punto 1, conoce cuál es el valor de la entropía 1, pues usted tiene que ser capaz de darse cuenta que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Y hay un dato aquí, usted tiene, que nadie se lo ha dicho, pero usted tiene que saberlo porque sabe que el proceso se le ha informado de un proceso isentrópico. Eso es importante porque la solución del proceso isentrópico es compleja. Por ejemplo, pensemos en este que usted tiene aquí. Digamos, usted dice, la entropía 1 es igual a la entropía 2. ¿Sí o no? Y la entropía 2, ¿a qué es igual? Piense aquí. Este término que está aquí, me refiero a este proceso ahora, ¿no? Bien, borramos el de al lado para que no se confundan, ¿no? Esto que está aquí, ¿qué cosa es? Esto no es el valor de Fg, y esto que está aquí no es el valor de Sf. Por lo tanto, entonces, S2 ¿a qué tiene que ser igual? S2 tiene que ser igual a el valor de Sf, este, más el valor de la calidad, que pasa por este punto, ya eso lo hemos visto muchas veces, multiplicado por Sg, este, menos Sf, con lo que es lo mismo Sf, que es como se conoce esa diferencia, que aparece muchas veces directamente en la tabla, no hay que restarla, aparece ya como una magnitud independiente muchas veces en la tabla. Luego fíjense, si usted conoce S1, conoce S2, pero el C2 que usted conoce es este, por lo tanto usted es capaz de determinar esta magnitud a partir del conocimiento de la calidad. Pero de la misma manera, no es capaz usted de determinar si usted tiene un proceso isentrópico, si este proceso isentrópico termina aquí adentro o termina aquí afuera. Claro que puede, porque usted lo que ha hecho, ¿qué cosa es? Fíjense que si S1, que por supuesto es igual a S2 para ese proceso, es menor que Sg a la presión a la que usted está trabajando, P2, que sería esta magnitud, pues entonces este punto se encuentra dentro de la región de cambio de fase. Eso es algo que hay que saber determinar, aunque usted no tenga el diagrama adelante. ¿Me explico? O sea, usted tiene que ser capaz de determinar por las tablas si usted está en la condición esta que yo he dibujado, o usted está en una condición en la cual este término, esta expansión está aquí afuera. Porque si este término estuviera aquí afuera, pues entonces, ¿qué iba a pasar? Si esto ocurre de esta manera, usted está en la región de cambio de fase. Pero si usted, por ejemplo, se encuentra con que S1 igual a S2, pero es mayor que Sg a la presión P2, entonces usted está en vapor sobrecalentado. Y hay una única condición que viene marcada, que es en la cual S1 es igual a S2 y a su vez igual a Sg. ¿Dónde estaría entonces? Entonces tiene que estar en este punto exactamente, pero eso es una probabilidad entre 1.000.000 de probabilidades. Por lo tanto, en realidad, los procesos en los cuales S1 es igual a S2 y S2 termina siendo igual a la entropía del estado de vapor saturado son muy raros y muy poco comunes, a no ser que en un ejercicio por algún motivo yo quiera imponer esa condición. Pero si no es así, es muy difícil estimar que esto vaya a ocurrir de esta manera que está puesto aquí. O sea, es muy difícil que esa expansión termine en una condición en la cual la entropía de la salida S2 sea igual a la entropía del vapor saturado. Eso es algo que hay que tener bien claro para poder trabajar con sustancias reales. ¿Okay? Sobre todo, ya sea expansión o compresión. Bueno, por supuesto, en el caso que sea una compresión, o sea, que la sustancia vaya en esta dirección, lo cual ocurre, por ejemplo, con compresores o bombas, mientras que la expansión ocurre, por ejemplo, en máquinas de vapor, turbinas, son equipos reales que producen trabajo. Pues entonces, usted debe ser capaz de resolver eso proceso. Ahora bien, si el problema es con un gas ideal, la cosa es diferente a como ocurre con una sustancia real. Por ejemplo, si estamos en presencia de un gas ideal, y fíjense que aquí constantemente yo, cada vez que estudio una temática o alguna cuestión relativa a las propiedades, tengo que diferenciar bien lo que es la sustancia real de lo que es, lo que es el gas ideal, porque son dos tratamientos totalmente diferentes. Por lo tanto, si yo estoy en presencia de un gas ideal, y entonces yo quiero determinar para un proceso isentrópico, o sea, para un proceso con delta S igual a 0, o sea, isentrópico,
entonces yo tengo que partir de la manera en que yo conozco que yo determino el delta S para un proceso isentrópico. Ustedes recordarán cómo se determinaba el delta S para un proceso isentrópico. Bueno, era precisamente decir, cuando usted iba de 1 a 2, te decía S2, 0, menos S1, 0, recordando otra vez que esto es la función entropía. O sea, solamente la dependencia de entropía con respecto a temperatura para esa sustancia, menos R logaritmo de P2, P1, ¿verdad? Bueno, pero si eso es de esa forma, y entonces nosotros estamos hablando que un proceso es un proceso isentrópico, entonces si el proceso es isentrópico, por lo que es lo mismo, la entropía se mantiene constante, pues entonces este delta S tiene que ser igual a 0, porque a lo largo de ese proceso ocurre eso que se está viendo ahí. Luego, si eso es cierto, entonces usted se va a quedar con que S2, 0, menos S1, 0, es igual a R logaritmo de P2 sobre P1. Porque es lo mismo. Por el logaritmo de P2, P1 es igual a S2, 0, menos S1, 0 sobre R. Si usted, por supuesto, elimina este logaritmo, esto quedaría como P2, P1 sería igual a la exponencial de S2, 0 menos S1, 0, todo eso sobre R. Y aquí, bueno, usted lo que se va a llegar a la conclusión que P2 sobre P1 tiene que ser E, el exponencial, ¿no?, elevado a la S2, 0 sobre R, dividido E elevado a la S1, 0 sobre R. Noten entonces lo siguiente. Esto que está aquí, ¿qué cosa es? La relación de presiones a través o a lo largo de un proceso isentrópico. Por ejemplo, como estamos hablando de un gas ideal, un proceso isentrópico, un diagrama de S para un gas ideal puede ser este que está aquí, digamos de 1 a 2. Estaremos hablando de un proceso de compresión, ¿verdad? Por ejemplo. Fíjense que como es para el caso de un gas ideal, yo no dibujo dentro de ese diagrama de S la región de cambio de fase porque es un gas ideal, que todo el tiempo se mantiene en estado gaseoso. Por lo tanto no hace falta, solamente tengo el proceso de 1 a 2. Ahora cuando yo vengo aquí y digo la relación que hay entre esta presión 2 y esta presión 1, ¿a qué me refiero? A la relación que hay entre esta presión 2 y esta presión 1 es igual a la exponencial elevado a la S0 cuadrado. ¿Qué cosa es S0? La función entropía. Por lo tanto, la función entropía, ¿de quién es función? Recuerdan que esto era, cuando usted estudiaba la tabla de gas ideal, usted tenía, vuelvo a repetir de nuevo, temperatura, energía interna, entalpía, un término que se llamaba PR, un término que se llamaba VR y el término función entropía. Por lo tanto, esto no es otra cosa que la función entropía, solamente función de la temperatura. R, por supuesto, es una constante, y esto es solamente función de la temperatura. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que la relación de presiones a lo largo de un proceso isentrópico solamente es función de la temperatura. Y por lo tanto, entonces, este término que está aquí y este término que está aquí, yo los puedo sustituir, una vez por supuesto determinado, por una relación que voy a denominar PR2 sobre PR1. Y estas PR2 y PR1, ¿de qué son función? Bueno, acabamos de decir, solamente son función de temperatura. Por lo tanto, si PR2 y PR1 son solo función de temperatura, yo las puedo colocar en la tabla de gas ideal porque solamente tengo entrada por temperatura. Y eso es esta magnitud que está aquí. Fíjense que esa magnitud, que se conoce como presión relativa, pero que no es una presión, es solamente una magnitud que cumple con que esta relación entre PR2 y PR1 es igual a la relación entre P2 y P1. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar dos estados termodinámicos, este y este, sin problema ninguno, conociendo, por supuesto, las dos temperaturas a las que estos estados se encuentran. Porque del conocimiento de la temperatura 2, yo conozco el valor de PR2. Y del conocimiento de la temperatura 1, yo conozco el valor de PR1. Por lo tanto, si es así,
yo puedo relacionar este estado termodinámico a partir de esta relación. O sea, puedo relacionar este proceso isentrópico a partir de esta relación. Fíjense que esto que está aquí es exactamente lo mismo, y eso espero que lo entiendan, y si no lo entienden bien, hay que estudiarlo bien. Es lo mismo que yo hago cuando digo que, por ejemplo, a lo largo de un proceso adiabático, ¿se acuerdan cuando estudiamos los procesos con gases ideales? Cuando decimos que T2T1 era igual a P2P1 elevado a la K-1 sobre K. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Esta diferencia de presiones es función de la diferencia en temperatura. Esta diferencia de presiones es función de la diferencia en temperatura. Exactamente lo mismo. La diferencia es la siguiente. Esto ocurre cuando C sub P es, bueno, C sub P no, cuando el exponente adiabático K es igual a C sub P entre C sub V, es constante. Y por lo tanto este proceso es como un gas perfecto. Luego, si esto es un gas perfecto, con calores específicos constantes, que ya lo sabemos que cosa es un gas perfecto, un gas con calor específico constante, yo puedo emplear esta relación directamente y conocer cuál es el valor de la temperatura de salida, por ejemplo, en este estado, si conozco la temperatura de adentro y la diferencia entre las dos presiones. Pero si el gas no es un gas perfecto, es un gas ideal, entonces yo no puedo utilizar esa expresión y tengo que trabajar con esta otra expresión. Bueno, de la misma manera, sustituyendo P2 utilizando la ecuación de estado para sustituir P2 y P1, se puede llegar a una relación que dice que V2 sobre V1, por lo que es lo mismo, la relación entre los volúmenes V2 y el volumen V1 es igual a una relación conocida como VR2 sobre VR1, y que, como ustedes pueden ver, esa relación VR2, VR1 también está aquí en esta tabla. Por lo tanto, esta relación también es solamente función de la temperatura. Y entonces yo puedo, por supuesto, para cualquier magnitud que sea solo función de temperatura, yo puedo representar en esta tabla que solamente tiene entrada por temperatura. Ahora, a partir utilizando estas relaciones de PR o estas relaciones de VR, que es como se conocen, estos son presiones relativas, estos son volúmenes relativos, aunque vuelvo a repetir, estos no son presiones ni estos son volúmenes, a pesar de ese nombre que se les da. A partir de estas relaciones yo puedo relacionar estos dos procesos a lo largo de un proceso isentrópico. Por lo tanto, esta expresión, como mismo esta expresión era análoga para el caso de un gas perfecto a esta, pues esta expresión para el caso de un gas perfecto es análoga a haber dicho que T2, T1 es igual a V1 sobre V2 elevado a la K menos 1. Ya el uso de un exponente adiabático implica un exponente adiabático constante, porque estos calores específicos se mantienen constantes. Luego, esto que está aquí es el recurso para relacionar esos dos estados termodinámicos cuando el proceso ocurre con un gas perfecto. Y esta relación es el recurso para relacionar estos dos estados termodinámicos cuando el gas es un gas ideal. Lo mismo que ocurría entre esta relación y esta relación. Noten que es quizás lo que uno de los errores fundamentales de los estudiantes a lo largo de sus estudios posteriores es que tratan de emplear estas relaciones de VR o estas relaciones de PR, las tratan de emplear para procesos que no son isentrópicos. Y eso, por supuesto, es vamos a llamar un error conceptual. O sea, porque las relaciones P2 sobre P1 igual a PR2 sobre PR1 y la relación V2 sobre V1 igual a VR2 sobre VR1, estas relaciones son solo aplicables a procesos isoentrópicos, solamente. Por lo tanto, son procesos a lo largo de los cuales delta S es igual a 0.
Fíjense que, claro, tal vez a lo largo de tantas explicaciones usted se haya un poco perdido con respecto a una cosa, ¿no? Cuando decimos que estamos hablando de un proceso isoentrópico, ya eso lo mencionamos al inicio, estamos hablando de un proceso adiabático reversible, que es exactamente la condición bajo la cual un proceso puede ser isentrópico si es adiabático y además es reversible. Si el proceso es irreversible, por supuesto deja de ser isentrópico. ¿Por qué si el proceso es adiabático y irreversible deja de ser isentrópico? Porque si es adiabático irreversible, tiene que haber generación de entropía. Y si hay generación de entropía, cuando es irreversible, entonces deja de ser constante el valor de la magnitud de entropía y entonces aparece un incremento en la entropía. No obstante, como en la medida en que nosotros nos alejamos del proceso isentrópico, nos estamos alejando de la perfección, o sea, estamos haciendo un sistema, o el sistema trabaja de una forma peor, por decirlo de alguna manera, cuando se aleja del proceso isentrópico, en el caso, por supuesto, que sea un proceso adiabático, pues entonces vamos a analizar unos términos de mucha importancia que son las eficiencias isentrópicas para determinado tipo de proceso y que valoran precisamente cuánto se aleja un sistema o un equipo de la expansión o de la compresión ideal, que es la compresión isentrópica. Vamos a ver eso a continuación. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a ver ahora los procesos isentrópicos, que es lo último que vamos a ver con respecto a la segunda ley. En realidad, nos vamos a referir a cómo se evalúa un proceso, y para evaluar ese tipo de proceso adiabático que puede estar mayor, más o menos cerca del proceso isentrópico, en realidad nosotros vamos a utilizar unos términos denominados eficiencias isoentrópicas. Quizás antes de entrar directamente ya en la determinación de las eficiencias isentrópicas, vamos a explicar un poco por qué estos términos son necesarios, por qué estos términos existen, ¿no? Bueno, primero, pensemos en una turbina de vapor, por ejemplo. Bueno, no tiene que ser de vapor, puede ser una turbina también de aire, no hay problema. ¿Qué cosa es una turbina? Bueno, una turbina es un equipo que a partir de la circulación de una sustancia, en este caso, por ejemplo, vapor de agua, si es una turbina de vapor de agua, a una presión y una temperatura, pues simplemente se expanden, y por eso es que el dibujo de turbina se hace de esta manera. O sea, cuando hablo de expansión quiere decir que su presión va disminuyendo en la medida que ella se va expandiendo y su volumen va aumentando, ¿no? Como resultado de esa expansión, ese trabajo de expansión que, como todos conocemos, se produce cuando la sustancia se expande, usted entrega una determinada cantidad de trabajo. Bueno, estas son las turbinas las que usted oye todos los días prácticamente cuando dice que la central termoeléctrica de Santa Cruz tuvo problemas, que la central de termoeléctrica de Ramos tuvo problemas, y así. Esas son lo que se están refiriendo ellos es al ciclo termodinámico mediante el cual se produce una determinada cantidad de potencia, en nuestro caso energía eléctrica, por supuesto, y para ello uno de los componentes que forma parte de esos ciclos son las turbinas, ¿no? Para que entiendan que estamos hablando de algo que tiene un nivel de actualidad grande. O sea, estamos refiriéndonos al equipo responsable por la producción de potencia en cada una de las centrales eléctricas que existen en el mundo, por supuesto, y en el caso de Cuba particular, ¿no? Por supuesto, a lo largo de ese proceso, esa sustancia experimenta un cambio en presión y un cambio en temperatura, y por supuesto un cambio en todas las demás propiedades, como es lógico, ¿no? Si usted analiza esta turbina, y estas turbinas normalmente se encuentran, porque lo que circula por dentro de estas turbinas es una sustancia, vapor de agua que está caliente a una presión elevada. El objetivo nuestro es que el proceso dentro de esta turbina ocurra de forma tal que al exterior escape la menor cantidad posible de energía. Porque por supuesto, si nosotros queremos que al exterior escape poca energía, una de las cosas que debemos hacer es aislar el equipo. Y aislar quiere decir que usted va a limitar las cantidades de calor que posiblemente pudieran escapar al entorno, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos
sin ninguna dificultad suponer que el proceso en esta turbina es un proceso que ocurre de forma adiabática. O sea, son procesos adiabáticos, ¿no? Por lo tanto, la primera ley, vamos a suponer que nosotros despreciamos la magnitud o la variación de energía cinética y la variación de energía potencial asociada a los flujos de masa que entran al sistema y al sistema como un todo, o sea, el sistema está fijo, pues entonces nosotros podemos decir en estado estacionario que sin problema ninguno el valor del trabajo por unidad de masa que se produce en este equipo es igual al valor de menos el cambio de entalpía. Fíjense que a esto se llega a partir de la primera ley, suponiendo un estado estacionario, suponiendo que es un proceso adiabático, procediendo en calor, y suponiendo que la variación de energía externa, la variación de energía potencial y cinética son iguales a cero, por lo tanto solamente aparecen los cambios de entalpía. Lo que quiere decir que el trabajo que se produce en esta turbina sería igual a menos H, porque delta siempre es un concepto que implica final menos inicial, entalpía final menos entalpía inicial. Y muchas veces se acostumbra, en el caso de las turbinas, este signo menos se introduce y se pone H1 menos H2. ¿Por qué? Porque bueno, en realidad lo que ocurre es que estos parámetros a la entrada son más altos, porque la presión y la temperatura son más elevadas, luego la entalpía es más alta que la que tiene la salida. Y de esa manera, esta magnitud, por supuesto, produce un trabajo, ¿no? En este caso expresado en kilojoules partido kilogramo, que es un trabajo positivo, porque es un trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores. Ahora bien, si este proceso es adiabático, pensemos nosotros en un momento en un diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? Temperatura-entropía. ¿Cómo ocurrirá ese proceso? Fíjense que yo voy a obviar aquí en este diagrama TS la representación del domo, o sea, la región de cambio de fase. Ahora eso no es lo que me preocupa ahora. Lo que me interesa ahora es que usted entienda que este proceso, en una turbina, que es un proceso isentrópico, es una expansión. ¿Desde dónde? Dijimos, desde una presión P1 y una temperatura T1 hasta un proceso a una presión P2, y que por lo tanto, si nosotros consideramos que ese proceso es isentrópico, ese proceso es así. Por lo tanto, este sería el valor de la entropía del estado 1, que es igual al valor de la entropía del estado 2. Y por supuesto, estamos hablando de un estado 1 y de un estado 2, que estaría entonces a una temperatura T2. Bueno, si eso es así, usted podría determinar el valor de la entalpía de este estado, el valor de la entalpía de este estado, y de esa manera determinar el trabajo. ¿Es el proceso de una turbina un proceso reversible o un proceso irreversible? Eso depende de cómo usted estudie el proceso. Primeramente, usted no puede siempre emular, o lo que es lo mismo, simular como un proceso perfecto. Y si es un proceso perfecto, es un proceso isentrópico. ¿Por qué es un proceso isentrópico? Porque es un proceso donde no ha ocurrido cambio de entropía. Y es un proceso adiabático, no se olviden. O sea, es un proceso adiabático y no ocurre cambio de entropía, quiere decir que es un proceso isentrópico. Pero en realidad ocurre así. No existirá dentro de esta turbina las paletas que ella tiene allá adentro, ¿no? Porque en principio el funcionamiento de eso es muy similar a como un ventilador cuando usted le sopla aire, ¿no? Giran y entregan trabajo. No existirá fricción entre las paletas de esa turbina y el vapor de agua que circula por dentro de ellas, en el caso que sea una turbina de vapor de agua, o entre ellas y el aire, en el caso que sea una turbina de aire, porque para cualquiera de las dos el análisis puede ser el mismo. No existirá fricción entre la circulación de esa sustancia de trabajo y las paredes. No existirán torbellinos interiores que se producen. O sea, todas esas cosas que se producen internamente hacen que en realidad el proceso real en una turbina no sea un proceso isentrópico, sino que sea un proceso que se aleja del proceso isentrópico. Ahora, si nosotros nos alejamos del proceso isentrópico, ¿qué opciones nosotros tenemos? Las opciones únicas que nosotros tenemos, según dice el principio de incremento de entropía, cuando usted se encuentra en un sistema aislado, pues entonces la única opción que usted tiene es que el proceso que ocurre cuando existen irreversibilidades ocurra con incremento de la entropía. ¿Por qué yo he dibujado esto en línea de puntos? Que pudiera ser
el proceso, digamos, real, aunque no tiene por qué ser por ahí porque nadie sabe por dónde va el proceso real en una turbina. Bueno, pues lo he dibujado con línea de punto porque es un proceso irreversible, contrastado contra este proceso reversible que es un proceso isentrópico. Por lo tanto, existe un valor de entropía que yo voy a llamar S2', para diferenciarlo de S2, que en realidad yo considero igual a S1 por el hecho de ser isentrópico, y entonces, si este es el punto 2, este es el estado termodinámico 2'. Por lo tanto, fíjense que cuando un proceso ocurre con incremento de entropía y es un proceso adiabático, es un proceso irreversible que se está alejando del proceso, digamos, perfecto, que sería aquel que ocurre de manera isentrópica, por supuesto, adiabático, ¿no? O sea, sería un proceso adiabático reversible, el proceso perfecto, mientras que estoy en presencia de un proceso adiabático, porque este también es adiabático, y voy a aclarar una cosa después para que lo recuerden, ¿no? Por lo tanto, si este proceso en realidad termina con este valor de entropía, noten que esta temperatura de este estado es más alta que la temperatura de este estado. Y si, como todos sabemos, la entalpía está muy relacionada con el valor de la temperatura, es lógico decir que la entalpía de este estado sea más alta que la entalpía de este, como es lógico. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería el trabajo real que produciría una turbina que se expande irreversiblemente, por eso he puesto real? Bueno, sería la diferencia entre la entalpía de entrada H1 y la entalpía que hay en el estado H2', que lógicamente es mayor que el valor de la entalpía que hay en el estado H2. Por lo tanto, entonces, el trabajo, digamos, máximo posible, digamos, teórico, de esa turbina sería cuando ese proceso ocurra de forma isentrópica, y entonces podría calcularse como H1 menos H2. Ya sabemos que el valor de H2' es más alto que el valor de H2, por lo tanto entonces sabemos que el trabajo real que produce una turbina tiene que ser más pequeño que el trabajo teórico que produce la turbina. La relación entre esas dos cosas es lo que se conoce como la eficiencia isoentrópica, o eficiencia adiabática también a veces le llaman, ¿no? ¿Y qué cosa relaciona? Bueno, pues relaciona el trabajo real dividido el trabajo teórico, que por supuesto es el trabajo límite máximo posible, ¿no?, a realizar por esa turbina. Luego esto sería igual a H1 menos H2' dividido H1 menos H2. Y fíjense que esta eficiencia isentrópica, que para las turbinas generalmente se mueve, bueno, las turbinas pueden ser mejores, o sea, más simples, más antiguas, más modernas, en fin, son valores generalmente altos, se mueven casi siempre entre 0,89 y 0,95, cosas aproximadamente en ese entorno se pueden mover esas eficiencias isentrópicas, ¿no? Estos valores, por supuesto, son solamente de guía, puede haber valores un poquito más altos, un poquito más bajos, son solo una guía para que ustedes tengan idea de por dónde se mueven esos valores. Estas eficiencias isentrópicas, ¿qué es lo que valoran? Bueno, pues valoran simplemente cuán alejado está el proceso de una turbina de lo que nosotros pretendemos que ocurra en la turbina, que es que el trabajo sea máximo, lógicamente. Por lo tanto, en la medida en que el proceso sea más irreversible, pensemos por ejemplo en un proceso como este, mientras más irreversible es el proceso, mayor es el valor de este estado de la entalpía, de este estado termodinámico de la salida, luego cada vez más pequeño este trabajo, y por lo tanto comparado con este valor isentrópico que siempre tiene, por ejemplo, el mismo valor entre estos dos estados, pues entonces termina siendo una eficiencia cada vez más pequeña. O sea, eso es lo que valora esta eficiencia. Les decía que es adiabático, porque como nosotros comentamos en la conferencia sobre la segunda ley, la conferencia que hemos dado sobre la segunda ley, nosotros comentamos que el área bajo la curva en un diagrama TS era calor, ¿recuerdan? Entonces muchos estudiantes pueden confundir y decir, pero si usted dice que este proceso es adiabático, ¿por qué esto tiene área bajo la curva? Porque es que en realidad esto es un proceso irreversible. Y la definición de área bajo la curva como igual a calor, o que calor es igual a área bajo la curva, es única y exclusivamente válida por un proceso reversible.
O sea, cuando lo que existe como área bajo la curva para este proceso no es calor, porque no es un proceso reversible. Por lo tanto, no lo pueden razonar de esa manera. Lo que hay que razonar es que nosotros tenemos que buscar la forma de que esto se acerque a este estado y se aleje lo menos posible para lograr que estas eficiencias tengan sus valores más altos. Ahora, ocurre ese proceso solamente cuando usted está en presencia de una expansión, como es este caso. Una expansión quiere decir un proceso que ocurre en esta dirección y que ocurre en una turbina. No. Ese proceso también puede ocurrir, por ejemplo, en un compresor. Y un compresor nosotros lo vamos a representar precisamente de la manera contraria, ¿no? ¿Y por qué de la manera contraria? Porque en un compresor, a diferencia de lo que ocurre en una turbina, la sustancia no se expande, sino se comprime. Y si se comprime, bueno, cada vez tiene una presión más alta y el volumen que ellos buscan es más chiquito. Por eso es que yo lo voy a representar al revés. O sea, él va a seguir entrando a una presión T1 y una temperatura T1 y va a seguir saliendo a una P2 y una T2. Solo que ahora, a diferencia de como ocurría aquí, que la presión del estado 1 era mayor que la presión del estado 2, aquí yo lo voy a encontrar con que la presión del estado 1 es menor que la presión del estado 2. Lógicamente porque ahí estoy en presencia de un compresor que también puedo, si quiero, modelarlo adiabático, no tiene por qué ser, pero vamos a modelarlo adiabático para poder entender la eficiencia isentrópica que se manifiesta cuando el proceso, por supuesto, es adiabático. Vamos a modelarlo de esa manera. Si esto era una turbina, ¿verdad? Pues entonces esto es un compresor. ¿Cómo será entonces el proceso adiabático en un compresor? Bueno, pues, miren, mismo diagrama, temperatura, entropía. Bueno, en principio podemos dibujar el mismo, sin problema ninguno. La diferencia está en que el estado 1 era este y el 2 es este, aquí el estado 1 será este y el 2 será este. Luego aquí tendríamos la temperatura 2, la presión 2, y aquí tendríamos la presión 1 y la temperatura 1. Y el proceso, en vez de ocurrir en esta dirección, el proceso ocurre en esta otra dirección. O sea, lo que estamos teniendo aquí es una compresión en lugar de una expansión como aquí. Si el proceso es adiabático y es un sistema abierto bajo las mismas condiciones que estudiamos la turbina, no es muy difícil darnos cuenta de que el trabajo va a ser igual a menos delta H también. ¿Por qué? Porque para adiabático estamos en estado estacionario, despreciamos la energía cinética y la potencia, los cambios de energía cinética y potencial, y por lo tanto llegamos a la misma condición. Luego el trabajo para ese compresor, ¿no? Sería entonces, ¿qué cosa? Menos H final menos H inicial. Lógicamente, como en el caso del compresor, usted eleva los parámetros de la sustancia cuando usted la comprime, el valor de la entalpía en el estado 2 es mayor que el valor de la entalpía en el estado 1. Luego, lógicamente, esta diferencia es positiva y con este signo menos, entonces este trabajo queda como un trabajo negativo. Como es lógico, ¿por qué es un trabajo negativo? Porque en el caso de un compresor, a diferencia de lo que ocurre en una turbina, el trabajo de este compresor es un trabajo que hay que entregarle para que el compresor logre realizar su cometido. Mientras que la expansión del fluido produce trabajo aquí, la compresión del fluido aquí consume trabajo. Luego, si eso es así, esto sería el trabajo teórico, vamos a decir, del compresor sería menos, y voy a dejar el signo menos delante, menos H2 menos H1. ¿Cuál sería el trabajo real? ¿Cómo se comportaría un proceso ya no tan perfecto, o sea, un proceso donde ocurren irreversibilidades en un compresor? Bueno, según el principio de incremento de entropía, dice que cuando usted analice un sistema aislado como este, porque fíjense que es un sistema que está aislado térmicamente y no intercambia calor con el entorno, por supuesto el entorno no se entera, porque el entorno no, por transferir de trabajo, no se modifica. O sea, como no transfiere entropía porque haya cambio, porque haya entrega de trabajo. Usted dice, la única opción que yo tengo cuando yo realizo un proceso adiabático, que no es un proceso perfecto, o sea, es un proceso que ocurre con irreversibilidad, es que la entropía aumente. Y entonces, contrario a como muchos podrían pensar que el proceso ocurriría, como esta compresión ocurriría hacia este lado, en realidad eso no es posible, porque si ocurre a este lado, la entropía del sistema aislado tenía que haber disminuido, lo cual es
inviolable por el principio de incremento de entropía. Y lo que en realidad ocurre es que el proceso ocurre de esta manera. Déjenme pegar aquí para que se vea bien. Esta es la versión 2 y este es el punto al que llegamos, ¿no? Por lo tanto, este que está aquí sería el estado de la presión, o esta sería la presión 2. Y este sería entonces el estado que yo acostumbro a llamar 2'. Fíjense que en esta compresión usted sigue teniendo S1 igual a S2 porque es una compresión isentrópica, mientras que en realidad la compresión real termina con un estado de S2' mayor a la entropía con la que se inició el sistema. Luego, fíjense ahora que el trabajo, como esta entalpía en este estado termodinámico es más alta que la entalpía de este estado termodinámico, entonces el trabajo real para la turbina, para el compresor, discúlpenme, que es lo que estamos analizando ahora, tiene que ser mayor. Y este sería H2' menos H. Tiene que ser mayor que el trabajo que usted produciría si el compresor se expandiera sin irreversibilidad, o sea, isentrópicamente. Luego, entonces, la eficiencia de un compresor isentrópico, porque esta eficiencia era para una turbina y esta eficiencia sería entonces ahora para un compresor, sería la relación que hay entre el trabajo teórico, que sería más pequeño, dividido el trabajo real. O sea, sería trabajo teórico dividido trabajo real. Noten la diferencia entre estos dos magnitudes. En la turbina es real sobre teórico, en el compresor es teórico sobre real. Y eso es así precisamente por el hecho siguiente. ¿Qué es lo que usted pretende hacer en una turbina? Producir trabajo. Todo lo que trabaje contra usted reduce ese trabajo. ¿Qué es lo que usted no quiere hacer en un compresor? No quiere consumir energía. Pues todo lo que usted haga mal redunda en un aumento en ese consumo de energía. Por eso es que eso ocurre de esa manera. Y por lo tanto, entonces, esta eficiencia isentrópica para un compresor termina siendo el valor del trabajo teórico, que es menos H2 menos H1 dividido menos H2' menos H1. Lógicamente, esto sí no puede eliminarlos, ¿no? Y de esa manera, usted tendrá el valor de la eficiencia isentrópica de un compresor o incluso de una bomba. Porque el caso de las bombas de agua, una bomba normal de líquido, tiene exactamente el mismo proceso y puede ser modelada exactamente de la misma forma que un compresor. Por lo tanto, esto es válido tanto para compresores o bombas. Fíjense que los procesos isentrópicos, las eficiencias isentrópicas, lo que hacen es valorar en qué medida su sistema, compresor, turbina, bomba, se está alejando del proceso perfecto o del proceso sin resistencia de irreversibilidades, que es el que usted debería siempre perseguir, y es aquel que ocurre de forma isoentrópica. Otra cosa importante, y esto ya es a la luz del, o sea, con el objetivo de que los ayude después en su estudio y demás, es entender lo siguiente. Yo puedo darles a ustedes, o pueden ustedes tener la información de que una turbina, un compresor, una bomba experimenta una determinada expansión real. La irreversible, ¿no? Eso no quita que usted pueda, a partir de la consideración de una expansión real, que usted lo reconoce, por ejemplo, porque yo le digo, una turbina se expande con una eficiencia relativa, una eficiencia isentrópica o eficiencia relativa interna, que también se usa ese término, del orden del 93%, por ejemplo. Si yo les digo que una turbina se expande adiabáticamente con una eficiencia isentrópica del 93%, lo que le estoy diciendo es que no está siguiendo un isentrópico, lo que está siguiendo es un proceso como este. Porque esa eficiencia del 93% lo que valora es esta distancia, esta relación, ¿no? ¿Quita eso que usted pueda modelar la turbina como isentrópica? No. Usted puede modelar la turbina como una turbina isentrópica y determinar los parámetros de este punto. Y utilizando el valor de esa eficiencia relativa interna, determinar este que está aquí. O lo que es lo mismo, usted no se da cuenta de que el trabajo real de una turbina es la multiplicación del trabajo teórico modelado isentrópico multiplicado por la eficiencia relativa interna. Eso es lo que quiero llegar. O sea que hay que entender que a pesar de que la turbina pueda expandirse realmente de esta forma, usted siempre puede modelarla como isentrópica y relacionar estos dos procesos porque están unidos a través de esta expresión o de esa magnitud.
Lo mismo que ocurre con la turbina, por supuesto, también ocurre con el compresor cuando este se modela de forma adiabática, porque el compresor puede ser modelado de varias formas, pero bueno, cuando se modela adiabático esa es la condición en la que usted se va a encontrar. Las bombas también, por supuesto, tienen el mismo tratamiento. Bueno, hasta aquí lo que nosotros queríamos ver en el estudio de la segunda ley. Fíjense que este es un tema bastante extenso, hemos tratado un conjunto de temáticas, ¿no?, diferentes y que tienen un nivel de complejidad elevado. O sea, quiere decir, usted tiene que estudiar, tiene que ver la conferencia, tiene que leer el libro, tiene que preguntar, tiene que hacer muchas cosas para poder llegar a comprender mínimamente este contenido, que es lo que normalmente es necesario. O sea, se va adquiriendo conocimiento de manera escalonada, poco a poco, y como siempre se dice, ¿no?, las cosas cuando se estudian una vez se aprenden hasta un nivel, cuando se estudian dos veces se aprenden un poco más, y de esa manera que usted puede acercarse al conocimiento. ¿Qué es lo que nos queda entonces ahora a partir después de haber visto la segunda ley y haber actualizado el tratamiento de las propiedades, fíjense bien, de la determinación de los cambios en entropía para sustancias reales, para sustancias incompresibles o para gases ideales que vimos en esta conferencia? Lo que nos queda ahora es, bueno, un tema que se denomina, bueno, quedan muchos temas, claro, pero el tema que viene a continuación es el tema que se denomina termodinámica de los sistemas abiertos, que ahí lo que vamos a ver es un tratamiento específico sobre compresores, recompresores en etapas, características muy importantes de la compresión, y además un tema relacionado con las toberas, donde vamos a tratar flujo, por supuesto, por encima de la velocidad del sonido, y cuestiones asociadas, por ejemplo, a movimiento de avión y cosas de ese tipo que están muy relacionadas con el tratamiento de los sistemas termodinámicos abiertos. O sea, por eso se llama termodinámica de los sistemas abiertos. Eso lo veremos en la próxima conferencia.